Ya, Se ve acuérdense blanco y que igual negro. tienen que intentar por lo menos hablar acá porque... eh, a ver, entonces hoy día vamos a empezar con ya que sería con la unidad 4 que se llama Componentes y dinámicas del sistema económico y financiero. ¿Ya? La ciudadanía como agente de consumo responsable. Ese es en realidad lo que es el título de la unidad. ¿Ya? Entonces lo que se ve, va a ver en la unidad va a ser primero componentes y cómo se comporta el sistema económico y financiero. ¿Ya? Que como diría el Clemente, está como mostrando plata ahí. Y la ciudadanía, es decir, todos nosotros, como un agente de consumo responsable, que eso ya es lo último de la unidad. ¿Ya? Pero lo que vamos a enfocarnos hoy día es reconocer el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas. ¿Ya? Eso es nuestro objetivo de hoy día, es como lo básico de lo que sería la economía. Pero para eso ya yo necesito que ustedes vean estas imágenes. ¿Ya? Les voy a dar 30 segundos para que vean estas imágenes y después vamos a hacer unas preguntas. ¿Ya? ¿Ya? ¿La están viendo, cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ya, la primera imagen que vemos acá, la primera imagen. Algo que ya no puede suceder ahora. Que los niños vayan a clases presenciales. Ya, pero... ya, a ver, la segunda imagen que vemos. Transporte público. La tercera. Una familia comiendo. Benjamín, no se te escuchó ahí. Digamos. Creo que dijo una familia comiendo. Una familia comiendo. Igual se pueden desmutear, se acuérdense que yo no tengo problema mientras no tengan ruido ambiente. ¿Ya? Y en la última foto que vemos, Una casa. una casa. ¿Ya? Entonces ahí están las fotos que podríamos decir ya son importantes. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, vamos a responder estas preguntas. ¿Ya? A ver, ¿qué necesidades que las personas requieren satisfacer distingues en estas imágenes? ¿Ya? A ver, primero que todo nos dimos cuenta que eran 4 imágenes totalmente diferentes. Cada una de estas imágenes, las personas necesitaban de alguna forma satisfacer una necesidad. ¿Alguien me puede decir cuáles serían las necesidades que necesitan satisfacer? La necesidad de comida. Ya, en esta es la necesidad de comida. ¿Cuáles serían las otras necesidades, las otras fotos? Vamos, ustedes pueden, por el chat también pueden. La necesidad de aprender. Ya, necesidad de educación, de estudio, dice el Sebastián, muy bien. Ya, Necesidad de transporte. la necesidad de transporte, bien Benjamín, necesidad de transporte. Y Una La casita. necesidad, una casa. Ya, pero ¿qué significa esa casita? ¿Necesidad de qué? necesidad Algo que para te poder. proteja. Algo que proteja, seguridad, hogar, ya. Entonces aquí vimos que nosotros, como, como humanos, siempre vamos a tener necesidades, ¿ya? Y van a haber cosas o servicios o bienes que van a estar para cumplir nuestras necesidades. Por ejemplo, acá un colegio, un Transantiago, comida para cumplir nuestras necesidades de comer y un hogar para cumplir nuestras necesidades de tener seguridad, una vivienda, algo como donde dormir. Entonces, aquí ya entendemos que todas las personas tienen necesidades y eso es lo que tenemos que tener como base. ¿Ya? ¿Qué importancia tienen estas necesidades para la vida de las personas? ¿Qué importancia está la necesidad existe? ¿Por qué es importante la necesidad de educarse? ¿O no es importante? Es importante. ¿Por qué? Vamos a decir. Eh, para, por ejemplo, leer. Ya, muy bien. Para tener una También mayor usar, comprensión lectora, también usar las... Ah, no, sí, 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 lenguaje. ya, para ser un buen ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Para qué está la necesidad de transportarse? para poder llegar seguro en alguna ocasión y más rápido a tu destino sin tener inconvenientes. Ya, muy bien. ¿Pregunta esta?
¿Para qué tenemos la necesidad de comer? Para no Porque pasar hambre. para tener energías, Para tener porque energía. con la comida conseguimos nutrientes, proteínas que nuestro cuerpo las necesita muy diariamente. Claro, y si no comes, ¿qué pasa? A mimir con los peces. Además de que si no comemos mucho tiempo nos podemos morir. ¿Ya? Una Se necesidad vital desnutre. esta prácticamente. Se desnutría. ¿Y para qué Es necesitamos una bien casa? vital estar con la familia. ¿Por qué es Para, importante? para, para sentirnos seguros. Para Y, sentirnos por seguros, lo, para y, dormir, para vivir, ¿ya? y para Entonces, guardar cosas. ya, exactamente, ¿ya? Yo Entonces, digo, yo todas, digo. y ya, pero esas cosas, esas necesidades, ¿por qué son importantes para nosotros? Por ejemplo, estar seguro. ¿Por qué es importante para nosotros? Uy, Porque necesitamos tener un lugar donde nos sintamos seguros y relajados, donde podamos estar tranquilos con quien queramos. Ya, exactamente. Hay muchas cosas por qué es importante esa necesidad. Ya. Y aquí vamos a ver un problema. ¿Cuál es el problema que se presenta en relación de nuestras necesidades y los recursos disponibles para satisfacerse? Es decir, ¿cuál es el problema que existe, por ejemplo, en la necesidad de transportarse Se con paga, los Transantiagos? ¿Cuántos Transantiagos hay? no muchos. no muchos, porque en el estallido social se quemaron muchos. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos, por ejemplo, ahí? Que ahora ya no es tan seguro. Ya, que ya no están seguros, ya, pero nosotros necesitamos la cosa de transportarnos. Esa es nuestra necesidad. ¿Cuál Ajá. sería el problema? ¿Qué pasa cuando uno El se, uso Que, sube, de se transporte sube a un Transantiago? público. A Pagar ver, el... que sientes el riesgo de que en cualquier momento llegan unos mapuches y comienzan a golpear los vidrios. ya, pero ¿cuál es? A ver, sigamos adelante. Era el de Ya de pagar, pero ya ustedes están. pagar por el Y transporte. que uno, al no ser el único que lo necesita, mucha gente también se sube ay, sin importarle los demás y en muchas ocasiones sin siquiera pagar, sin respetar Ya. eso. Mucha gente lo necesita, ¿cierto? ¿Y qué pasa Sí, cuando mucha gente lo necesita y hay poco Transantiago? ¿Qué pasa con eh, cómo van todo apretado? ¿Ya? sí, Ahí dijiste más o menos lo que pasaba. Todos teníamos la necesidad de transportarnos, ¿cierto? Pero el recurso para satisfacer esa necesidad no es ilimitado. Todos necesitamos transportarnos, pero no hay tantas micros o Transantiago para cumplir la necesidad de todos. Entonces vamos apretados o de repente no pasan los micros. Entonces ya ahí hay un problema. Lo mismo va a ocurrir con la comida. Todos necesitamos comer, pero sí. no hay recursos para todos. Así que el que más compre, más tiene. O lo mismo va a pasar con Las todo, casas. o casi todos los aspectos de las necesidades. ¿Ya? Ahora vamos a ver un caso. ¿Ya? Este es un caso un poquito. Bueno, por leer lo que dice arriba, dice, dos hermanos, Emilia y Daniel, ahorrando algo de dinero. No puedo que dice ahí arriba, que no Y puedo. quieren gastarlo, pero no logran decidir cómo. Ya, muy bien. A ver, dice, Emilia ahorró 30.000 pesos. Le gustaría comprar un libro usado de álgebra que vale 5.000, una mochila más grande que vale 10.000, un juego de aros para gimnasia rítmica que vale 12.000 y entradas al cine para ella y su mejor amiga que vale 9.000 en total. También quiere cooperar con 15.000 para contratar un plan de internet en la casa, ya que necesita hacer sus trabajos y estudiar. ¿Ya? Daniel ahorró 20.000. La inauguración de la feria costumbrista de la ciudad es el domingo y la entrada vale 5.000 y nunca faltaba. La entrada a la final del campeonato de fútbol vale 7.000. Ambos eventos coinciden en el día y en la hora. Además, Daniel quiere comprar una luz delantera para su bicicleta que vale 8.000. Ya, antes de eso. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan? Principalmente veamos Emilia. No ¿Cuál es el tiene primer? tanto dinero. ¿Qué? No tiene el dinero Que no No suficiente. tiene tanto tiene, dinero. no ¿Ya? tienen dinero deseado que quiere ocupar. O sea, Emilia tiene un montón de necesidades, pero sus recursos Son no le menos. alcanzan para satisfacerlas. Son escasos. Son escasos. En cambio, ¿cuál es el problema de Daniel? Que sus eventos son el mismo día y a la misma hora. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que las dos personas tienen necesidades, pero no tienen
los recursos para cumplirlo. ¿Cuál es el recurso que le falta a Daniel? Tiempo. Tiempo. ¿Ya? Y el recurso que le falta a Emilia, El Gucci. Digo, el money. El el money. dinero. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué podría hacer Daniel para resolver su problema? O para satisfacer su deseo. Ir a una parte de un rato y después ir al otro. Ya. Ya ir un rato a la feria costumbrista y después ver el segundo tiempo del partido de Sí. fútbol. Bueno, ya, sí. Y además comprar la luz delantera de Ya, la bueno, eso lo bicicleta. Y él puede hacer justo lo para el día alcanzaría. de día. Y el problema de Emilia es que quiere muchas cosas y no tiene el dinero. ¿Ya? Y se dicen abajo, como ves, ambos tienen que tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué decisiones tiene que tomar Emilia? Pues Em, comprar el libro, es- com- comprar el módem de Wi-Fi para sus estudios, los aros de gimnasia y las entradas al cine. Entonces, lo que tiene que hacer Emilia es elegir qué va a comprar. o ¿Ya? elegir, o elegir lo importante para ella, la necesidad. Claro, o sea, ella tiene todas esas necesidades, las tiene, pero tiene que ver qué necesidad necesita, es más urgente para ella, para ver qué comprar. ¿Ya? Emilia dice que El- los recursos no le alcanzan para satisfacer todos sus deseos. Daniel, en cambio, tiene un problema diferente. Los recursos le alcanzan para todo, pero el panorama que desea no son compatibles por el tiempo. Es decir, le falta lo que es el recurso de tiempo. ¿Ya? Esas son decisiones importantes. ¿Ya? Eso también tiene que ver con lo que es economía. ¿Ya? Pero ahora vamos a lo práctico. Ya desde esto como introducción, vamos a ver qué es la economía. ¿Ya? A ver, la economía dice, es la disciplina que estudia la forma en que se va a administrar la relación entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos que contamos para satisfacerlas. ¿Ya? Fíjense que acá subrayé dos cosas. Ilimitadas, necesidades ilimitadas y los recursos que vamos a necesitar para satisfacerlas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros teníamos necesidades y los recursos. ¿Ya? Entonces, administrar, ¿qué hacemos? Es hacer economía. Acá, ¿por qué Mina está haciendo economía? Tiene los recursos, que son limitados, pero tiene muchas necesidades. Y ella tiene que administrar cómo va a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la necesidad de leer el libro de álgebra. ¿La puede satisfacer con ese dinero? Sí, porque Sí, vale 5.000. Pero si quiere cumplir todas estas necesidades, no puede con esos 30.000. Entonces, debería trabajar más. claro, o debería administrar de diferentes formas. No sabemos cuántos años tiene Emilia. Debería administrar en qué se va a gastar su dinero o sus recursos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. A ella ya está haciendo economía. ¿Ya? Ustedes al decidir en qué van a gastar y en qué no, ya están haciendo de alguna forma economía porque están administrando los recursos que tienen para satisfacer una necesidad. En cambio, ¿qué le pasó a Daniel? Tiene recursos, pero le falta el recurso del tiempo. ¿Ya? Entonces también tiene que de alguna forma hacer economía porque tiene que decidir a dónde va a ir. Si va a ir al campeonato de fútbol o va a ir a la feria costumbrista. Tiene que decidir. Entonces, claro, tiene el recurso del dinero, pero le falta lo que es el recurso del tiempo. Ya no puede cumplir todas sus necesidades, a no ser que vaya a la mitad de uno o a la mitad de otro, pero ¿a quién le gusta ver un partido desde la mitad en adelante? Creo que a nadie. ¿Ya? Entonces esto es muy importante que ustedes entiendan, que nosotros como seres humanos, como personas, tenemos siempre necesidades ilimitadas. ¿Ya? No creo que nadie diga, no, yo tengo esta necesidad y no, hasta ahí no. Todos nosotros tenemos necesidades que son ilimitadas, por ejemplo, transportarnos, comer, tener seguridad, vivienda y algunas necesidades que son más importantes que otras. Pero en el rango de todos nunca hay recursos para sustentar todas esas necesidades. Entonces la economía en sí es administrar esa diferencia. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, siempre. Hay, hay más necesidades que recursos para satisfacer el problema, o sea, o la necesidad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender,
Y administrar ese dilema, podríamos decir, es lo que sería economía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que sería un problema económico. ¿Ya? El problema económico es en sí, es cuando existe este conflicto entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos limitados. Es decir, vamos a ver un problema. Necesitamos todos zapatillas. Y somos 30 zapatillas, 30 personas. Y hay 15 pares de zapatillas. ¿Ya? Aquí se va a generar un problema económico. Porque hagamos que necesitamos 30 zapatillas, pero solo hay 15. ¿Ya? Porque es un recurso limitado. ¿Cuál va a ser el problema general, el problema económico? Que va a haber una escasez de zapatillas. ¿Ya? Entonces eso es muy importante entender, que todos nosotros tenemos miles de necesidades, siempre vamos a tener necesidades porque son ilimitadas, pero el problema va a ser cuando los recursos que hay para cumplir esa necesidad, no hay. ¿Ya? Entonces eso es lo que se va a generar escasez. Otro ejemplo que puede existir, la gente le gustan las paltas, a mí no, pero a la gente le gustan mucho las paltas. ¿Ya? Pero las paltas es un recurso limitado. ¿Ya? Entonces, cuando existe ese problema de que mucha gente quiere algo y esa cosa o esa necesidad no se alcanza a cumplir porque el recurso no alcanza a cumplir todas las necesidades, se produce lo que es escasez y un problema económico. ¿Ya? También ocurre podríamos decir, ¿con qué otro recurso puede ocurrir eso? ¿Qué otro recurso podemos ver? ¿Eso? El agua es un recurso limitado, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y qué necesidad cumple? No, casi es vital para nosotros. ¿Cómo se dice? Este, Hidratarnos. sí, eso mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya nosotros en nuestro país no hay problema de agua, ¿ya? Pero en otros países existe la necesidad, los humanos tenemos la necesidad de hidratarnos para vivir, pero en algunos países no hay tanta agua para cumplir toda esa necesidad, entonces hay escasez de agua, ya es un problema económico. Aquí también dijo, escasez de transporte público, ¿ya? Toda la gente necesita transportarse y el recurso que se tiene es el transporte público, pero no hay tanto transporte público para cumplir las necesidades de todos. Y ahí es lo que se produce lo que es la escasez. ¿Ya? O cuando se habla de escasez de alimentos, significa que no hay todo el alimento para cumplir las necesidades de las personas. ¿Ya? Y en sí eso es un problema económico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, pero no están los recursos para cumplirlas. ¿Ya? Y nosotros siempre como humanos vamos a tener necesidades. ¿Ya? Siempre. Eso es lo básico de la economía. Siempre ustedes van a tener una necesidad. ¿Ya? Por ejemplo, hace como 30 años o 25 años no existía la necesidad de tener un celular. ¿Ya? Pero en la actualidad, ¿existe la necesidad de tener un celular o no? Sí. ¿Ya? O sea, siempre hay una necesidad que se va a intentar satisfacer porque el humano tiene ilimitadas. Y si no, van apareciendo nuevas necesidades, ¿ya? Como lo del celular o tener tele, por ejemplo. Ya hace 50 años, podríamos decir, no existía la necesidad de que la gente tuviera tele. Ya había muchas casas sin tele, pero ahora la gran mayoría de las casas Era tienen. la necesidad antes de la tele era el periódico. Claro, entonces cada cierto tiempo se van actualizando las necesidades o cambiando. La cosa es que siempre nosotros vamos a tener la necesidad de algo. Eso lo tenemos que tener claro. Y ahí es algo de humano. Entonces aquí podríamos volver a la pregunta de inicio. ¿Desde cuándo existe la economía? A la pregunta que hice al principio. Yo, Desde yo, siempre. yo Desde decía, siempre. Como hostia, dice el Benjamín, porque desde siempre hemos tenido la necesidad de cosas. Entonces, administrar esas necesidades con los recursos ilimitados es lo que sería la economía. ¿Ya? Eso es muy importante entender. ¿Ya? Por ejemplo, si antes necesitamos comer y teníamos que cazar un mamut, administrar la carne de ese mamut también en sí era economía. ¿Ya? Claro, ahora vamos un poquito más avanzado en el tiempo, pero
Eso es muy importante, ¿ya? Y ahora a ver los conceptos que son clave, ¿ya? Y estos conceptos los tienen que entender, ¿ya? Las necesidades humanas, ¿ya? Los seres humanos tenemos distintas necesidades, ¿ya? Eso siempre lo vamos a tener, como la alimentación, la vivienda, vestuario, recreación, educación, salir, etcétera, etcétera. Siempre van a tener necesidades ustedes, independiente de cómo lo pueden ver. Por ejemplo, si ustedes van a Fantasylandia, están de alguna forma cumpliendo su necesidad de recrearse, o de salir, o de divertirse, ¿ya? En ese sentido tenemos que entender que siempre el humano va a tener muchas necesidades, que es múltiple, y son ilimitadas. Eso es lo que siempre tienen que entender. Nunca vamos a dejar de tener necesidades, ¿ya? Uno puede tener, por ejemplo, mucho dinero, así imagínense el dueño de Amazon. Puede tener mucho dinero, Oh, pero siempre va a tener necesidades, ¿ya? Va a necesitar comer o va a necesitar hacer otras cosas, da lo mismo. Siempre tiene necesidades, para eso se gasta su dinero. Él las puede cumplir fácilmente sus necesidades, pero siempre va a tener necesidades, ¿ya? Eso es muy importante entender, ¿ya? Todos nosotros vamos a tener necesidades. Por ejemplo, a ver, Clemente, ¿qué necesidad tiene usted ahora? Clemente. ¿Está bien, no? Despierta. No sé, pues. No se mueve. Desapareció. Ya, a lo mejor Clemente necesita. O el Benjamín, ya. ¿Qué necesidad tiene el Benjamín más que bueno? Comer. Comer, ya. ¿Alguien tiene frío ahora? Yo sí. Ya. ¿Qué necesidad tiene entonces? Yo necesito calor. Calor. Entonces, ¿qué puede ser ahí? ¿Qué recurso tiene para solucionar esa necesidad? Una cama, una estufa. O un polerón. Oh, sí, cierto. Ya. Un polerón. No lo tiene el Benjamín, por eso lo dije. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener necesidades. Por ejemplo, si tenemos calor, tenemos la necesidad de quizás tomar agua. Entonces tenemos que, el recurso para satisfacer esa necesidad es el agua, ¿ya? Y aquí tenemos algunas necesidades múltiples, ¿ya? Por ejemplo, necesitamos transporte. ¿Qué existe? Un avión, un barco, una micro para solucionar. La necesidad de seguridad, las llaves, cerraduras, necesidad de ropa, abrigo. Entonces tenemos zapatos, polerones, la necesidad de alimento, ya, cualquier alimento, necesidad de trabajo. Entonces vamos a conseguir trabajo, el recurso conseguir trabajo. La necesidad de salud. Entonces existen la medicina, las jeringas, los doctores, los hospitales que cumplen de alguna forma esa necesidad. Ocio, para hacer lo que queramos. Existe el cine, la música, etc. ¿Ya? Necesidad de vivienda, entonces existen las casas, etcétera, etcétera. Necesidad de comunicación, existe el teléfono, la radio. Entonces, tenemos muchas necesidades y hay muchas cosas que nos ayudan a cumplir esas necesidades. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si no era esto. Bueno. Eso, los bienes y servicios. ¿No? Bienes y servicios son lo que vamos a ver ahora. Porque es muy importante porque van a ser estos los que van a hacer cumplir nuestra necesidad. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, entender primero qué son estas cosas. Por ejemplo, los bienes. Los bienes son los objetos tangibles o elementos que permiten satisfacer o utilizarlas como intermediario para la producción de otro bien o para cumplir nuestras necesidades, ¿ya? Es decir, un bien es algo tangible, como un control remoto, como sería un celular, que nos ayuda a cumplir nuestras necesidades. Por ejemplo, si ustedes tienen un polerón, ¿qué necesidad está cumpliendo? La necesidad de abrigo o de tener frío, ¿ya? Eso es un bien, todo lo tangible. Por ejemplo, yo necesito guardar todo en una cosa, tengo un estuche que está cumpliendo mi necesidad de guardar las cosas, ¿ya? Esto es un bien. Todo lo que ustedes tengan tangible, que puedan tocar y que sirva para cumplir sus necesidades, es un bien. Por ejemplo, un computador es un bien, un celular es un bien, ¿ya? Todo eso sería catalogado como un bien. Si ustedes quieren escuchar música, su necesidad de escuchar música, ¿qué bien tienen para hacer eso?
Un Ok. reproductor. ¿Quién no escucha muy bien? ¿Qué dijo? Un reproductor de música. Un reproductor de música, un audífono, etcétera, Una etcétera. radio. Una radio, ¿ya? Un MP4. En cambio, si alguien les canta, ¿qué sería? Eso ya sería ¿Audio? diferente. Porque esa persona está en vivo y en directo, no es un objeto. ¿Qué pasaría ahí? Ocio, esclavitud. Ya, pero ahí estaríamos hablando de otra cosa, que sería un servicio. ¿Ya? Y los Y servicios, gratuito. no sé si está cantando gratis, los servicios se refiere a las prestaciones humanas, es decir, los trabajos humanos que permiten satisfacer la necesidad de otro. ¿Ya? La mayoría de los servicios siempre son intangibles, es decir, no los pueden tocar, ¿ya? Y tienen un valor económico, la mayoría. Por ejemplo, la persona que te está cantando, usted no puede tocar la voz de la persona, ¿ya? Esa persona está prestando un servicio, ¿ya? Por ejemplo, en la necesidad de tener salud nosotros, tenemos como bien, un bien que es Doctores. tangible, que serían los medicamentos. En cambio, ¿qué servicio podría cumplir la necesidad de tener salud? Hablar con los demás. ¿Qué prestación humana nos ayuda a tener salud? O trabajo. Ah, Si estamos enfermos, ¿a dónde vamos? ¿A qué persona humana ah, vamos? a un hospital o a un médico. Ya el hospital en sí es tangible, lo podemos ver. Ya, pero el hospital no va a hacer nada para que... Porque hay remedios, pero ¿qué hay en el hospital que nos puede ayudar? ¿Algo humano? Médicos. Médicos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen la necesidad de salud, les pasan un bien que serían los remedios, pero también un servicio que serían los médicos. Ya, si ustedes necesitan educación, ¿qué servicio tienen? Colegio. El colegio. Yo ahora les estoy de alguna forma prestando el servicio de educación, ¿ya? Pero ustedes, yo sí me pueden tocar, pero ustedes no pueden de alguna forma tocar lo que yo estoy hablando, pero sí lo pueden de alguna forma escuchar y aprender, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que catalogar muy bien lo que son un bien y un servicio. Los bienes y servicios son los que, de alguna forma, sirven para cumplir nuestras necesidades, ¿ya? Si usted tiene la necesidad de salud, puede ir a un hospital y en el hospital hay médicos que están al servicio para la salud. Si usted necesita transporte, ¿ya? ¿Qué puede hacer? Tiene el bien que sería el Transantiago, pero nos falta algo. Está la micro. ¿Qué falta? El conductor. Y el conductor presta el servicio de transportarlos. ¿Ya? ¿Qué otro puede ser? Ya, ustedes necesitan hacer una casa. Tienen todos los materiales. Pero yo con suerte sé clavar una puerta. ¿Qué necesito? Tengo todos los materiales, todos los bienes. Constructores. El constructor, que el constructor me va a prestar el servicio de construir la casa. ¿Ya? Porque yo necesito construir, yo no puedo construir la casa porque no sé. Entonces necesito un constructor. Entonces eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Ya? Y aquí vamos a ver con el problema esencial, que sería la escasez. ¿Ya? Que la escasez en sí es como lo esencial del problema económico. ¿Ya? Que es esta contradicción de que nosotros tenemos necesidades ilimitadas, pero los recursos para cumplirlo son limitados. ¿Ya? Es decir, pueden existir muchos recursos, bienes y servicios, como pueden existir muchos doctores, pero hay tanta necesidad de salud que son ilimitados. ¿Ya? Entonces ahí viene lo que se conoce como escasez. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile puede haber una escasez de médicos, sobre todo en las que serían en las zonas australes. Es decir, hay mucha gente que necesita salud, pero no hay médicos para, de alguna forma, satisfacer las necesidades, o no hay hospitales para satisfacer las necesidades. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona austral de Chile, que es Punta Arenas, faltan especialistas médicos. ¿Ya? Entonces, mucha gente que vive en Punta Arenas puede tener un cáncer, y como ya no hay un especialista de oncólogo, tiene que venir a Santiago a tratarse el cáncer, por ejemplo, porque allá hay una escasez
de médicos, de ese servicio médico. ¿Ya? Y eso es lo esencial del problema económico. Cuando hablamos de problema económico, vamos a hablar de escasez. ¿Ya? Si hay un problema económico en Chile, significa que hay escasez de recursos. ¿Ya? Puede ser recursos, dinero, puede ser servicios o bienes. ¿Ya? Y aquí tenemos un poquito un mapa conceptual. Entendemos necesidades humanas, ¿ya?, que se satisfacen con bienes y servicios. ¿Ya? Personales. Pueden ser, O se puede decir personales algunas veces. es que las necesidades en sí son humanas, todos tenemos esas necesidades. ¿Ya? Pueden ser grupo, personales. Personalmente todos tenemos necesidades. ¿Ya? Y para satisfacer esas necesidades tenemos bienes y servicios. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, necesidad de comer. El bien necesitamos comida. ¿Qué otro servicio podemos tener? Ir a un restaurante, que nos da el bien de la comida y el servicio de ir a dejarnos la comida, prepararnos la comida. ¿Ya? Y esto tenemos que tener en claro. Casi siempre estos bienes y servicios tienen un valor económico. ¿Ya? Es decir, cuestan algo de dinero. Si nosotros necesitamos transportarnos e ir al metro, ¿ya? El metro, el bien es el metro y el servicio es la persona que nos lleva en el metro. Entonces, de alguna forma, eso nosotros tenemos que pagar por ello. ¿Por qué tenemos que pagar? Porque la persona nos lleve y por el bien que está utilizando. ¿Ya? Entonces, casi siempre tienen un valor económico. No siempre, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay cosas que nosotros lo entendemos que tenemos gratis. ¿Ya? Digamos que se puede hablar sobre, en algunos países existe lo que es transporte gratis. ¿Ya? Por ejemplo, si usted, a los futbolistas, por ejemplo, ahora que está en la selección chilena, ellos se fueron en un bus, ¿cierto? Según lo más Sí. probable es que a ellos no les haya costado nada, que haya sido gratis. Pero en sí, alguien tuvo que pagar por ese bus. ¿Ya? No siempre es la misma persona la que paga, sino otra persona que va a pagar por ese servicio o ese bien. ¿Ya? Eso tenemos que entender. Y siempre hay un valor atrás. Algunas cosas pueden decir, no, a mí me hacen rebaja yo no pago luz. Pero, sin embargo, otra persona está pagando la luz, ya sea el Estado o otra persona. Eso es lo que voy. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos se habla sobre de educación gratuita, en otros, por ejemplo, en Argentina. Claro, la persona en sí no está pagando la educación porque es el que está pagando la educación es el Estado. Entonces ahí también tenemos que vernos que siempre hay un valor económico detrás. ¿Ya? Ya. A ver. Esta va a ser la actividad que van a tener que hacer y la va a ver como cierre. Ya entendiendo que la economía tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades con recursos limitados. Y siempre tienen que entender esta relación, ilimitado y limitado. ¿Ya? Nosotros tenemos muchas necesidades que son ilimitadas, pero los recursos son limitados. ¿Ya? Si consideramos los recursos básicos, tierra, trabajo y capital, son limitados, la humanidad está en el deber de economizarlos, es decir, distribuirlos y emplearlos en la forma más eficiente posible. Si todo lo que necesita el hombre lo tuviera de forma libre y abundante, no habría necesidad de producirlo ni de controlarlo. La realidad es que la población en el mundo cada vez va más en aumento y el deseo y aspiraciones de la sociedad también son mayores. Es por eso que en cualquier sociedad encontramos sin excepción ciertos problemas económicos que requieren soluciones inmediatas, simplemente porque todo hombre, cuando menos, debe comer, abrigarse, vivir en algún lugar, y es por eso que se habla de producción de bienes que sirvan para eliminar estas y otras necesidades humanas. Ya. A ver, ¿cuál es el gran desafío que tiene la humanidad con respecto a los recursos existentes en el texto? ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema que tenemos como humanidad con los recursos que tenemos? Leámoslo de nuevo. Si consideramos que los recursos básicos, tierra, trabajo, capital, son limitados, la humanidad está en el deber de economizarlos, es decir, distribuirlos y emplearlos en forma más eficiente posible. Si todo lo que necesita el hombre lo tuviera de forma libre y abundante, no habría necesidad de producirlo ni de controlarlo.
La realidad es que la población en el mundo va cada vez más en aumento y los deseos y aspiraciones de la sociedad son también mayores. ¿Ya? ¿Qué podemos ver acá? Que la sociedad cada vez va creciendo más y tenemos menos recursos. ¿Ya? Ese es el gran problema que tenemos. ¿Ya? ¿Cuál entonces es el desafío que dice acá? Distribuirlos y emplearlos de la forma más eficiente, que es lo que sería hacer, es lo que hace la economía. ¿Ya? Si tenemos este problema que la humanidad cada vez va en aumento, pero los recursos no son lo suficiente para, de alguna forma, cumplir todas estas necesidades. ¿Ya? Eso es muy importante. Y siempre tenemos que entender y tener en cuenta esto.